los que están, los que se conectan, bienvenido una vez más a esta nueva versión de nuestro programa Dos Generaciones al Futuro, con estas reflexiones sobre estos temas poderosos. Y bueno, vamos a comentar lo del tema de hoy, vamos avanzando, los recibimos en nuestros comentarios, así que aquí todos para una oportunidad para crecer y reflexionar. Y bueno, hay días en que, no sé si a ustedes les pasa, pero hay días en que yo abro el teléfono y en menos de 2 minutos ya soy responsable de las guerras, del cambio climático, de la injusticia social y de 3 crisis que yo no tenía idea que existían. Y lo más extraño es que parte de mí cree que si dejo de mirar es algo que va a empeorar. Bueno, pues por mi parte, yo llevo años proponiendo una visión diferente del mundo. Un nuevo pensar, una nueva forma de ver las cosas, una evolución de la conciencia. Y hay momentos en que miro lo que pasa afuera, la polarización, los conflictos, los líderes que siguen usando el mismo modelo de siempre, y siento que el mundo no avanza al ritmo que debería. Hoy queremos hablar de algo que afecta a las dos generaciones, aunque se expresa de una manera muy distinta, la ansiedad que genera querer que el mundo sea diferente a tal cual como es. Porque lo que sí es cierto, Lina, es que hay una diferencia entre tener valores, o sea, desear que las cosas sean mejores, y eso es tener valores, y tener ansiedad, ¿sí? Entre querer cambiar algo y creer que si no lo controlas todo se va a derrumbar. Así es, y esa diferencia no siempre es fácil. No siempre es fácil de ver cuando estás en medio de ello. Y bueno, hoy el episodio se llama Noticias 24/7, el combustible perfecto para la ansiedad. Yo soy Lina Barros. Y yo soy Carlos Villanueva. Esto es Dos Generaciones al Futuro. Así es, y bueno, antes de nuestras cartas, queremos darles unas herramientas para entender lo que vamos a contar. Les voy a compartir un sistemita que nosotros queremos que comprendamos, tanto ustedes como nosotros mismos, para poder identificar todas estas heridas, todas estas vendas que a veces atravesamos. Entonces vamos a ir comentándole, vamos a mostrarle. ¿Me confirmas, Carlos, si ves pantalla? Transmisión, listo. Acá me dice que sí. Y ahí se ve. Sí, ya. Ok. Listo, entonces, bueno, antes de nuestras cartas queremos darle estas herramientas para entender lo que vamos a contar. Y es porque este tema es especialmente delicado. Hablar de ansiedad por el mundo puede sonar a veces como si estuviéramos diciendo, no te preocupes por lo que está pasando. Y eso no es lo que queremos decir en realidad. Así es, miren, el mundo tiene problemas reales. El cambio climático es real, la desigualdad social es real, la violencia es real. Preocuparse por eso no es una neurosis, es tener conciencia. Así es, y definitivamente hay algo que en el sistema que hemos estudiado que nos ayuda a ver cuando la preocupación del mundo se vuelve ansiedad permanente. Y eso a veces era un tema de que con mi hermana que siempre tenemos, porque ella me dice, tú no te informas de nada, tú no quieres ver la realidad del mundo, tú no estás como constante de las noticias y sobre todo negativas que ocurren. Yo no es que estoy negando esas noticias, simplemente cuando para mí eso se vuelve ansiedad permanente, insomnio, estar pasando y pasando en redes sociales, eso me da un agotamiento emocional y yo en pro de cuidar mis emociones, mi estado de energía, mi salud mental, no quiero responder al mundo desde la ansiedad, sino desde otra forma. Entonces, ya no estamos respondiendo al mundo de manera clara y con conciencia, sino desde el problema. Entonces, estamos respondiendo ¿ante qué? Ante una herida. Exactamente, Lina. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Esta herida, este tema que casi siempre es la misma, pérdida de control. El problema es que sentimos que estamos perdiendo el control, que no tenemos el control de lo que pasa en el mundo. Esa es nuestra herida profunda, tanto tuya como mía. El mundo está en llamas y yo no puedo apagarlo. Mis hijos van a heredar el mundo que no pude proteger. Lo que propongo no llega lo suficientemente rápido.
Esa impotencia, esa pérdida de control, esa es la herida. Así es, la venda sobre esta herida, aquí queremos que comprendamos el sistemita que queramos decir, que es la herida, la venda y el guardián, que es cómo funciona nuestro sistema. Entonces, en este caso, la venda sobre esa herida puede ser muy noble. Tengo que estar informado, no puedo permitirme el lujo de desconectarme. Si hay algo, si no hago algo, soy parte del problema. Y a mí esta me capturaba mucho, como que era indiferente, como que si no hacía nada, yo simplemente estaba en el mundo por estar. Entonces son creencias que dan falsa sensación de participación, cuando en realidad nos mantienen ansiosos y paralizados. Exacto. Y el guardián, ahorita vamos a ver qué es el guardián, hace exactamente lo que siempre hace, protegerte de sentir impotencia real. Es decir, tanto el guardián como la venda protegen la herida, pero en este caso el guardián protege la venda, ¿ok? Y entonces la estrategia del guardián es consumir más información, analizar más el problema, sentirte responsable de todo, o al contrario, apagar todo y desconectarte completamente. Definitivamente los dos extremos son el guardián, ¿sí? Que quieren proteger esa venda y esa herida. Entonces, el activismo agotador, la indiferencia total, ambos evitan la misma pregunta. ¿Qué puedo hacer yo hoy, desde donde estoy y con lo que tengo? Exacto. Hoy vamos a mostrar desde nuestras propias historias cómo se ve este sistema cuando el tema es el mundo y al final el proceso para recorrerlo al revés. Así es, y por eso en esta presentación que le estamos compartiendo, que pueden observar que se dice la herida, la venda y el guardián, así funcionan. Y tenemos, vamos de abajo hacia arriba en la número 1, como mencionábamos ahorita, la herida que tenemos ahí puede ser ese miedo, una herida abierta y sensible que representa nuestros miedos existenciales profundos, ¿sí? Como el miedo a perder el control de lo que está pasando afuera, y vamos a tener unas creencias, la venda, una venda es una venda sucia que ponemos encima para no ver la herida. Representan las verdades que construimos para sentirnos seguros. Y por último, el guardián, el ego. Esa es un perro agresivo que ladra a cualquiera que se acerque a la venda. Representan las acciones y las reacciones que usamos para defender nuestras creencias y evitar que toquen nuestro miedo. ¿No les pasa que a veces cuando estamos sobre todo en estos temas del mundo, de guerra, de política, de religión, que son temas que a veces son sensibles porque nos despiertan como esa reacción inmediata a todas las creencias que nosotros tenemos, pero por ese ego, ese guardián se enfoca solo en defender para tener razón, pero no llega realmente a la herida, no llega a lo profundo de esa herida, porque tengo que estar constantemente defendiendo, llenarme de ansiedad, convencer a la gente de mi punto de vista, porque es que el mundo se está acabando, porque es que el mundo, porque la política, porque la corrupción. Entonces nos llenamos tanto de esos pensamientos y de esas creencias que nos quedamos paralizados, como decía, nos quedamos en esa ansiedad, y realmente desde esa energía, desde esa emoción, no estamos dando de verdad con claridad, con conciencia y con respeto, y sobre todo con una mirada, con una perspectiva diferente al mundo. Entonces, esto es para que lo tengamos súper en cuenta. Cuando yo tengo esa herida, cuál es ese miedo que yo tengo, como lo hemos mencionado aquí con Carlos, cuáles son esas vendas en cada uno de nosotros y cuál es ese guardián. Por eso nosotros aquí en estos episodios le queremos contar nuestras cartas, como esa reflexión que nosotros hacemos desde claramente nuestra perspectiva y nuestra experiencia de vida, para identificar nuestros propios miedos, nuestras propias vendas y nuestro propio guardar. Entonces voy a dejar de compartir acá un momento, dejar de compartir, creo que ya se dejó de compartir. Así es, ya. Y listo. Ok, entonces aquí voy con mi reflexión y con mi carta. Dice, hay algo que he estado observando en mí los últimos años, y es especialmente desde que soy mamá. Tiene que ver con mi relación con el mundo. Esta relación que yo tenía con el mundo. Antes yo sentía que tenía que estar informada, que tenía que ver noticias,
que tenía que consumir contenido, intentaba entender lo que estaba pasando afuera. O sea, yo tenía que comprender los problemas complejos que había en el mundo. Pero empecé a notar que había ciertos temas que me afectaban más que otros. Las noticias violentas, los temas ambientales, es una época en mi vida que aparte estudié algo relacionado con eso, entonces todo lo que hablaba de crisis, de guerra, de lo que podría pasar, y cada vez que me exponía a eso, algo pasaba dentro de mí. Sentí esa ansiedad, saturación, como si mi mente intentara procesar algo que en realidad yo no podía resolver. Y eso me hacía a mí pelear con las demás personas por intentar convencerlas de mi punto de vista, y que las acciones que yo tomaba quería que todo el mundo las replicaba, porque es que yo estaba haciendo algo por el mundo y tú no estabas haciendo nada. O sea, es súper agotador esa energía. Y aún así, en lugar de detenerme, muchas veces hacía lo contrario, seguía buscando más, entender más, entre más estudios buscaba, entre más noticias, que porque el otro piensa así, documentales, como si algún punto fuera a encontrar una respuesta que me diera tranquilidad. Y eso lo entendí ya mucho más adelante, que definitivamente uno busca afuera esa respuesta, y no hay una respuesta para toda esta complejidad, pero sí hay conocimientos que te pueden dar mucha tranquilidad. Y ahí yo empecé a observar algo más profundo, el síntoma. Mi síntoma era claro: consumir contenido que activaba, hasta sentirme saturada, y aún así seguir buscando más información. Pero cuando me pregunté qué había detrás de eso, apareció la venda, lo que explicábamos en el sistemita. Esa es la idea de que debería entender lo que está pasando, ¿sí? De que no debería estar ocurriendo esto en el mundo. Yo era la que no debería haber guerras, el mundo debería ser un remanso de paz, en fin, no estaba viendo el mundo tal cual como es, sino como yo quería verlo. De que si comprendo más, tal vez podía sentir algo de control. Y cuando seguí bajando, aparece algo más honesto: mi herida. Era esa sensación de que el mundo no está bajo el control, ¿sí? De que hay cosas que están pasando y que no dependen de mí. Justo en estos momentos están pasando millones de cosas a la vez y no dependen de mí. Y como mamá eso se siente diferente, porque ya no es solo un mundo abstracto, ¿sí? Sino es el mundo donde van a crecer mis tesoros, mis criaturas. Entonces, y ahí aparece el guardián. En mi caso, el guardián era seguir consumiendo. O sea, no podía estar amanecidas y qué noticias hay hoy, qué pasó, no sé qué más, qué está haciendo. Definitivamente es súper agotador. Seguir entendiendo, seguir pensando como una forma de intentar recuperar el control. Pero en algún momento me di cuenta que eso no me estaba dando claridad. Por el contrario, me estaba quitando una paz. Estaba siendo alguien de mí que no quería y que no era. Y tomé una decisión que en su momento yo no entendía completamente, pero hoy veo con mucho más claridad. Decidí alejarme por completo de mis redes sociales, porque empecé a observarme comparando, sintiendo ansiedad, envidia, haciendo cosas desde un lugar que no era yo, no era mi autenticidad. Y también porque entendí que no necesitaba saberlo todo, lo que estaba pasando en el mundo, porque tenía que vivir era con mi vida más consciente, no tratando de resolverla. Yo me acuerdo cuando les comentaba a mis estudiantes de que no, yo cerré las redes porque no teníamos, digamos, como esta claridad que hoy tengo, y decía, no, es que me hacen sentir mal, o sea, no, eso de las redes me absorbía, me hacía sentir, o sea, no me gustaba. Y me decían, no, profe, ¿cómo se le ocurre? Hay que estar informado. Miren, la venda. Una me decía así, no, pero qué exagerada, porque uno debe estar informado del mundo. ¿Y de informado de qué? Si me quiero informar, voy a ir a la fuente, pero no voy a estar scrolleando ahí en el celular porque se le va el tiempo a uno. Entonces, fue una pausa, y en esa pausa pasó algo que no esperaba. Sentí alivio, sentí más silencio interno, más presencia, más conexión conmigo y con mi familia. Y desde esa pausa es como que si tú tuvieras en tu mente mucha información y de repente le dices, ya acabes, como que para de tanta información y le das espacio. Es como liberar tu mente, así como liberamos el computador de muchas cosas, liberar tu mente de tantos pensamientos, y ahí sí le das oportunidad para otras cosas a tu mente. Ya más claridad, ya puedes ver las cosas diferentes. Entonces, el mundo siempre ha tenido crisis, siempre ha habido guerra, desigualdad, ambición, y aquí una parte de mí quisiera, con todo mi corazón, de que eso no existiera,
También empecé a aceptar, me encanta esta parte de aceptar algo más real, de que no todo está bajo mi control, porque si hay algo que depende de mí y es como yo elijo vivir en este mundo. Entonces hoy no siento esa necesidad, esa respuesta de resignarme a lo que está pasando, para nada, pero tampoco siento la respuesta de cargar con todo. No es mi responsabilidad todo el tema del planeta a nivel ambiental, que es lo que siempre me ha, la violencia, bueno, todas las cantidades de cosas que ocurren en el mundo, pero yo sí decido ser qué tipo de persona elijo transitar dentro de esto. Y para mí en este momento eso es un valor esencial, mi familia, mis hijos, mi forma de vivir y elegir, ojo, el poder de elegir todos los días desde dónde quiero responder ante este mundo, porque sentía que vivía completamente a la defensiva y literal sentía como un odio interno por el mundo, porque es que no debería estar pasando. ¿Cómo se le ocurre guerra? ¿Cómo se le ocurre que estamos destruyendo el planeta? O sea, no es chévere, no es chévere. Entonces, ya no quiero vivir desde el miedo, sino desde la conciencia. Órale. Oye, pues qué interesante proceso, Lina. O sea, esto que has platicado, realmente estoy seguro que a muchas personas jóvenes como tú les pasa. Y sí he escuchado yo a varios jóvenes que en su momento han cerrado sus redes, ¿no? Dicen, ya tuve suficiente y después las vuelven a abrir, pero sí es una tensión, pues, esa tensión de noticias del mundo que generan ansiedad. Pero ya vimos, pues el problema no es eso, el problema es que abajo está la herida profunda, que eso es lo que nosotros queremos plantear aquí en nuestro programa. Y bueno, pues ahora yo te platico cómo he vivido yo, ¿no? A lo largo de mi vida este fenómeno y mi relación con el mundo. Allá por finales de los 90, leí un libro que se publicó en esa época que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y es uno de los libros que me ha cambiado, que me ha impactado positivamente en mi vida. En ese libro, Covey hablaba de cómo enfrentar ese mundo que vivimos, cómo enfrentarlo, ¿no? Y entonces él decía que había dos círculos, un círculo grande que le llamaba el círculo de preocupación. En este círculo grande, el círculo de preocupación, decía que estaba todo lo que nos preocupa: la salud de nosotros, nuestros hijos, el trabajo, la economía, las crisis del mundo, el medio ambiente, las guerras, todo. Ese es el círculo. Todos tenemos un círculo de preocupación, decía Covey, ¿no? Entonces, bueno, sí, dije yo tengo mi círculo de preocupación, yo estoy de acuerdo con Covey. Entonces él decía que adentro de ese círculo había un círculo más pequeño. Dentro del círculo había otro círculo que se llamaba el círculo de influencia. ¿Ok? En ese círculo de influencia, decía él, son las cosas, de todas esas preocupaciones, son las cosas sobre las que sí podemos actuar directamente. Y entonces Covey decía, si tú te concentras en el círculo de preocupación, realmente eres una persona reactiva, porque no puedes hacer nada sobre todo ese círculo de preocupación. Pero si tú te concentras en tu círculo de influencia y te ciñes, simplemente te concentras en aquello sobre lo que sí puedes actuar, entonces te conviertes en una persona proactiva, decía él. ¿Ok? Y entonces, concentrarme en lo que sí puedo controlar dentro de mi círculo de influencia, y pasó algo que no esperaba. El miedo y la ansiedad que antes me causaban los eventos del mundo, las noticias, las crisis, las opiniones de otros, sus defectos, las cosas que estaban más allá de mi alcance real, dejaron de tener el mismo peso. Y esto hizo una gran diferencia en mi estado emocional y mental. Mi energía ahora tiende a ser positiva, porque uso mi imaginación para crear, asumiendo que lo que quiero construir ya es un hecho. Pero eso que quiero construir está dentro de mi círculo de influencia. Ese poder imaginativo que ahora le he llamado yo el nuevo pensar, nace exactamente de ahí: enfocarme en lo que depende de mí, en lugar de desgastarme en lo que no puedo controlar.
Y ahora con esta metodología que estamos presentando, pues me queda más clara quién es el guardián, quién es la venda y cuál es la herida. Esa necesidad de control era mi herida. Entonces mi venda durante años fue más sutil. Yo decía, si propongo una nueva visión con suficiente claridad, el mundo va a cambiar. Había verdad en eso, pero debajo de esa venda estaba la herida, la impotencia de quien ve con claridad que a dónde hay que ir, pero no puede hacer para que todos lleguemos al mismo tiempo. Y cuando no reconocemos esa impotencia, el guardián aparece en la forma de análisis interminable del estado del mundo, de por qué está todo mal, la frustración y cómo es que todo el mundo sigue actuando como si nada pasara, ¿no? Entonces, los círculos de Covey a mí me devolvieron al mismo lugar. Mi contribución en el mundo no es resolverlo todo, es hacer bien lo que está dentro de mi alcance en este círculo de influencia y convertirme en una persona diferente o una organización, si yo tengo a mi cargo una organización que opera con otro modelo. Entonces, otro hecho, pues es una conversación como esta que le llega a otra persona y la otra persona dice, oye, pues me parece interesante lo que están diciendo Lina y Carlos, ¿no? Entonces, a mis 70 años he entendido algo que creo que es uno de los regalos de esta edad. No voy a ver el cambio que yo quisiera ver. Y eso está bien. Mi trabajo es plantar semillas, no controlar cómo crecen. Cuando solté la necesidad de que el mundo cambiara a mi ritmo, recuperé la energía que antes gastaba en ansiedad. Y con esa energía pude hacer más de lo que el mundo necesita de mí, fíjate. Que súper esa carta y esa reflexión, parece ser tan distintas, pero cuando te escucho decir me di cuenta de algo que no había visto y era que nosotros dos, con todas las diferencias que tenemos, usamos el mismo guardián, solo que en escalas diferentes. Ah, ok. ¿Y cómo lo percibes eso? ¿Cómo lo describirías? Quizás tu guardián es la ansiedad porque el nuevo mundo, pues el nuevo pensar llegue lo más rápido, o sea que ya todos pensemos así, ya. Y en el mío es la ansiedad porque el mundo sea seguro para mis hijos. O sea, que incluso una vez en mi época la rebeldía o tener estas creencias, yo decía, yo no voy a traer hijos al mundo por justamente esto. Esto está horrible, esto es apocalíptico. Yo por años demoré con ese pensamiento, pero ¿qué estaba detrás de ese pensamiento? El miedo, como nos dice, estaba súper el miedo, me estaba quedando simplemente ahí. Entonces los dos estamos mirando algo que está fuera de nuestro control directo y los dos lo usamos esa mirada como una forma de no sentir la impotencia. Sí, fíjate. Sí, hay una ironía ahí, Lina, en eso. Porque yo propongo que la solución es actuar desde el amor y no desde el miedo. Tenemos que eliminar el miedo, ¿sí? Pero cuando me angustio por el ritmo del cambio en el mundo, si yo me angustio porque el mundo no está cambiando a la velocidad que yo quisiera, en realidad estoy actuando desde el miedo, ¿sí? Desde la necesidad de controlar algo que no puedo controlar. Eso mismo que yo describo con los círculos de Covey, ponerme en el círculo de preocupación en lugar de mi círculo de influencia, ¿no? Y hay otra cosa que me parece importante decir, y es que en mi generación tenemos un vocabulario muy desarrollado para hablar de los problemas del mundo, porque quizás los hemos atravesado, porque los estamos palpando, el cambio climático, la justicia social, los derechos, y en las redes que eso parece que entre más uno ve un problema, te aparecen 1500 más de todos los países. Y ese vocabulario puede convertirse en una venda muy sofisticada, una venda que si de verdad no quitamos, vamos a vivir con nuestra salud mental, nuestras emociones y con este sistema nervioso muy lleno de ansiedad. Entonces, porque mientras discutimos el problema con datos, información estadística y todo, con argumentos, podemos evitar preguntarnos realmente, específicamente, qué estoy haciendo yo mañana en mi barrio con las personas que tengo cerca. Exacto. Exactamente, o sea, el círculo de influencia, ¿no? El Y mi generación tiene el problema inverso.
tenía menos información, en nuestra época había menos información, pero más claridad sobre lo que se podía hacer localmente. ¿Ok? El mundo era más pequeño en ese sentido, no nos enterábamos de tantas cosas que estaban sucediendo y mucho menos en tiempo real, me explico. Y eso, paradójicamente, pues ayudaba a la acción, facilitaba la acción porque no tenías tantas opciones. Claro, entonces ahí es donde observamos que podemos entre ambos tener algo que aprender del otro. Claro. Tu generación me recuerda la urgencia real del momento, ¿sí? Que no hay tiempo que perder y que ignorar los problemas globales es un lujo que el mundo ya no puede pagar. Y tu generación me recuerda que el cambio real empieza cerca, que la persona frente a ti, que la comunidad donde vives, que el trabajo que haces hoy, eso es donde el mundo realmente cambia de verdad. Así es, no son los lados, no son opuestos, pues, son los dos lados del mismo compromiso. Así es, y es información global y acción local, y aquí en las acciones locales que podemos hacer cada uno de nosotros. Esto me recordaba en la época donde, bueno, digamos que yo todavía sigo, me encantaba participar y participo en una fundación con personas con discapacidad, donde había situaciones de toda clase, ciegos, una mamita que tuvo 4 hijos con síndrome de Down, niños que nacieron normal y luego se cayeron y tuvieron luego un trastorno y quedaron de cierta forma. O sea, hay de todo. Y a mí siempre me gustaba participar en eso. Llevo años con la señora de la fundación eh, asistiendo, acompañando a los adolescentes, porque aparte de todo, son personas de, no decir pobres, sino de capacidad económica limitada. Me encanta porque vamos a decirlo de esa forma. Entonces, claro, el acceso a la salud, todo lo que quisieran, no lo tienen como tan ahí. Entonces, cuando hablamos de qué acciones locales podemos hacer, yo siempre, digamos, siempre he querido, y como que en mi mapa de sueños, cuando tengo mucho dinero, tengo ahí fundaciones, tengo 3 fundaciones que voy a invertir, que voy a ayudar, que económicamente quiero aportar también. Y digamos que si económicamente ahora no puedo, en tiempo, en esto, en palabras, en qué realmente, como decíamos la pregunta, qué realmente puedo hacer yo hoy, también en temas ambientales, en sembrar, y sobre todo, más que todo, fuera, es desde mi casa, qué elijo comprar, qué elijo usar, porque ya ni siquiera se trata de que contamine el mundo, ¿no? Sino que contamina mi cuerpo. Entonces yo dije, no, espérame, que esto no es solo hacia afuera, sino también lo que procuro en mi casa y ahora con mis hijos también, tener como esa conciencia de qué compro, cómo lo compro, qué tipo de productos quiero en mi vida. Es como ser ese consumidor consciente, ser esa persona que pueda ayudar al vecino, que necesita algo y estar ahí. Porque a veces, y uno se rinde, uno mismo la mente te dice, ay, pero no estás haciendo nada. Es como que eso no va a minimizar que la señora, por ejemplo, que tiene los hijos y que económicamente, digamos, no está en esa posición para, digamos, darle todas las oportunidades o todas esas a los hijos que tiene. Y yo digo, pero aquí algo estamos haciendo, estamos gestionando proyectos, estamos buscando cosas y ya no me culpabilizo tanto, sino que desde el amor y digo, ¿sabes qué? Esto es lo que puedo hacer y por eso quiero seguir soñando más, quiero mirar esto con esperanza porque con que yo pueda ayudar a estas personas ya es, wow, o sea, con que tengamos todo, imagínate que todo, tengamos este sentimiento de voy a ayudar a una persona, imagínate cuánto no se multiplica, Claro. a una, o sea, no tienen que ser miles y millones, a una de la posibilidad que tenga, entonces ese uno suma, porque sí, el apoyo, los problemas del mundo complejo los solucionamos en comunidad, eso me ha quedado clarísimo. Yo puedo sola echarme toda la culpa, hacer todo yo sola, no, necesitamos comunidad, comunidades políticas, empresas, todos nos necesitamos para solucionar esto. Claro. Y quizás a mí el tema de estar como en estas grandes cosas, no, pero ¿qué en pequeño puedo hacer? Y ahí vamos, porque si cada uno de nosotros tenemos esto de ayudar un poco en pequeño, eso se hace gigante. Entonces, eso me gusta. A mí eso me encanta porque también
me saca un poco de que si algún día me quiero quejar de algo, que si algún día digo, ¿sabes qué? O sea, esta es la vida, es acepto que esta es la vida. Y cuando escucho problemas, y ya no me afecta tanto como antes, eso sí confieso. O sea, ya no me da tanta rabia el mundo, o sea, ya me bastante enojada con el mundo y ni se imaginan cuando llegaba la política, ay no, eso era para uno mejor meterse en un huequito. No, ya voy entendiendo, comprendiendo mejor, un poquito con más sabiduría, pero sobre todo es con un sentir diferente, porque desde la pelea, desde la división, desde odiar al otro, no ganamos absolutamente nada. Así Entonces, eso es. sí me ha gustado de que es información global, acciones locales. Y sí, fíjate que si nosotros podemos llegar después de consumir toda esta información, que salgamos con energía para actuar, en lugar de ansiedad, ansiedad que paralice. Ya ese es entendimiento, ya ese es lo que estamos tratando de lograr con este programa, ¿no? Entonces, al inicio del programa, Lina dijo algo importante. Dijo que hay una diferencia entre información que lleva a acción e información que lleva a ansiedad. Ahora vamos a recorrer el sistema al revés, del guardián a la raíz del problema, para encontrar esa diferencia en ti mismo. Y vamos a hacerlo con 4 pasos. El primer paso, bueno, el proceso inverso es del mundo que debería ser al mundo que puedo construir. ¿Okay? Entonces son 4 pasos. Primer paso, vamos a identificar la emoción, el síntoma. ¿Ok? Nombra qué sientes cuando te expones a las noticias o al estado del mundo. No lo justifiques todavía, nada más nombra. ¿Sabes qué? Siento ansiedad, siento indignación, siento coraje, como decía Lina hace ratito, siento que es demasiado. La emoción es la señal, no el problema. ¿Ok? Paso número 1. Paso número 2, rastrea hacia atrás. ¿Qué miedo se activó? Y no es fácil, pero por lo pronto ya empezaste bien con el síntoma, sin juzgar, sin criticar, nada más fue el síntoma y luego llegaste, vamos a empezar a arrastrar hacia atrás. Bueno, ¿qué miedo creo que hay atrás? Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que temo que pase? Ve más profundo que la noticia. ¿Qué pasaría si el mundo siguiera así? La herida suele ser alguna versión de no puedo proteger a los que amo, o Lina lo decía, ¿no? Y yo también lo llegué a pensar cuando estaba más joven, o sea, antes de tener a mis hijos, ¿no? Voy a traer hijos a este mundo, ¿no? O sea, el mundo no puede mejorar, mis esfuerzos no son suficientes. Pues, ¿cuál es el miedo? Pues el miedo en este caso pudiera ser la pérdida de control, el que yo no puedo controlar eso. Ese es el miedo. Y es cierto, no podemos controlar eso. ¿Ok? Paso número 3, acepta el miedo y el límite real. Di para ti mismo, sí, hay cosas que no puedo controlar y eso me da miedo. Y está bien, no es resignación, es honestidad. El guardián deja de necesitar tanto espacio cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar con tus propias manos. ¿Ok? Entonces, ya una vez que reconociste el miedo, es que no puedo controlar el mundo. Entonces después viene la aceptación del miedo. ¿Ok? Reconozco que tengo el miedo a que no puedo controlar yo el mundo. ¿Y cuál es el paso 4? Elige tu acción real, no la perfecta, la posible. Nombra la noticia que más te activó esta semana y pregúntate, ¿qué acción local, concreta, posible, puedo hacer yo en las próximas 24 horas en respuesta a eso? Una conversación, un gesto, una decisión de consumo, un acto con alguien cercano. Eso, solo eso. Y luego, 24 horas sin bajonearnos, sin estar scrolleando así, sintiéndote mal, ¿no? Y caminar 10 minutos. Así es, y aquí el paso 4 fue el que a mí mismo me costó porque hay una parte de mí que siente que una acción local es muy pequeña. Yo siento que tengo que cambiar el mundo, pero a lo grande, o sea, no, de una forma gigantesca. Entonces, para la magnitud de los problemas que existen. Y tuve que aprender que esa resistencia es exactamente el guardián, usando el tamaño del problema para que yo evitara la pregunta que puedo hacer
hoy de donde yo estoy. Exactamente. Y en mi caso, el paso 3 fue el más importante, aceptar que el mundo no va a cambiar en mi tiempo, ni en mi medida, ni bajo mi visión. Y que eso está bien. Aceptar el miedo, que mi trabajo es plantar semillas, no controlar cómo crecen. Los círculos de COVID, tanto el de preocupación como el de influencia, me enseñaron eso hace 30 años y lo sigo aprendiendo. Información global, acción local, aceptar lo que no puedo controlar y hacer bien lo que sí depende de mí. Entonces, esto nos lleva a una pregunta poderosa que les vamos a dejar aquí, y es que ¿hay una causa global que te preocupa profundamente, pero en el fondo estás usando para evitar la pregunta más cercana? ¿Qué puedo hacer yo hoy desde donde estoy? Y esa es la pregunta con la que vamos a cerrar este episodio. Y si esta pregunta te genera una incomodidad, prestemos atención ahí. Quizás hay una acción local que has estado postergando mientras miras al mundo desde lejos. Así es. Bueno, con esta conversación cerramos ya 4 episodios de esta temporada de Dos Generaciones al Futuro y con lo que hemos llamado la temporada de cartas entre generaciones, cartas entre la generación de Lina y cartas entre mi generación. Si este episodio te resonó, haz el reto de la práctica. Nombra la noticia que más te activa. Elige una acción local para las próximas 24 horas y haz el detox, ¿no? La desintoxicación. 24 horas sin estar leyendo noticias que te pongan de malas o 10 minutos caminando. Más 10 minutos caminando. En esos minutos para que te relajes, para que te desconectes de eso, ¿no? Cuéntanos en tus comentarios cómo te fue, a ver qué pasó con esta sugerencia. Total, y yo tengo que confesar aquí que yo me he pillado en una preocupación así del mundo, que en YouTube me han salido videos o podcasts hablando de temas de feminismo, de machismo, de las mujeres dándose contra los hombres. No, una guerra. Y yo dije, ¿esto qué es? Pero como les comentaba todo el episodio, ahí uno quería más porque quería entender qué estaban diciendo las partes. Yo dije, ay, no, espérate, esto es pura división. O sea, me observo a mí otra vez. Yo dije, no, espérate. Yo amo a los hombres, amo a las mujeres, o sea, nos necesitamos en este mundo ambos. Y que sí, claramente hay personas de personas, pero el enfoque siempre va a ser el amor. O sea, no es la división que a veces nos queremos quedar. Entonces, justo ahí donde te observas, dices, paro aquí, porque ya vienen todas estas emociones, todo esto que hemos hablado, la venda, la herida, todo, y es justamente donde te observas y dices, como todo lo que nos dice Carlos hacer, 24 horas fuera, caminar. Hoy caminé, ya fui y vine y dije, tengo que salir porque como que la vida, uno va por la vida teniendo etapas, hay temas que te influyen más que otros, y yo digo, bueno, este tema ahora que se me está entrando, ¿qué? Entonces, justamente estos ejercicios nos sirven para esto, o sea, ya como que tienes un poco de conocimiento y tienes esta herramienta y dices, paro esto aquí, porque me está volviendo a lo que simplemente cambió el tema, pero sigo haciendo las mismas acciones. Entonces, ahí les digo la de la semana a mí, que esto fue lo que descubrí en mí, y definitivamente funciona con la herramienta, hacer tu stop, salir un poco de eso y poder mirar el mundo desde otra perspectiva. Y yo lo que quiero sentir es paz, amor, sabiduría y discernimiento en el mundo. Es lo que quiero mirar esto no desde el odio, desde el miedo, sino desde la mejor comprensión. Entonces, ese fue mi punto para esta semana, porque digo, oh my God, se va un tema y viene otro, y digo, no puede ser. Así que nada, gracias por estar aquí en el programa, y si alguno de estos episodios, de estos 4 episodios de esta temporada, lo ayudara lo ayuda a ver una creencia que no habían podido ver antes, compártelo aquí en los comentarios. Esto es lo que hace que este tipo de conversaciones lleguen a gente que lo necesita, porque hay que hablar de estos temas para poder transformarlos. Así es, y si quieres ver el mapa del guardián que presentó Lina,
las tres partes del proceso, la herida, la venda, el guardián, y luego los 4 procesos, los pasos que presenté yo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para empezar a entendernos y tratar de ir llegando cada vez más a partir de los síntomas que tenemos a la verdadera herida, a ese miedo en el subconsciente que tenemos. En este caso, pues fue el miedo a perder el control, a no tener el control del mundo. Pues dínoslo, también coméntalo ahí en los comentarios, ponos la palabra mundo y te lo hacemos llegar a tu correo o a tu WhatsApp. Gracias por acompañarnos esta semana de esta primera temporada. Somos 2 generaciones al futuro. Y recuerda, no heredamos solo genes, heredamos creencia y podemos elegir cuáles conservar. Así que muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad de conversar en este programa. Y nada, aquí los esperamos en los comentarios y nos vemos en una próxima. Así es. Gracias a ti, Lina, y saludos a todos. Gracias por estar aquí y nos vemos. Saludos.